Bien, bueno, lo primero que es importante decir, por supuesto, es un tremendo agradecimiento a la organización de este congreso, eh, cuya parte de él creo que nos encontramos, ¿verdad?, hace varios años atrás en un congreso ahí en la ciudad de Milagros, ¿no? Con un grupo también de profesionales donde nos conocimos allí en Ecuador. Así que la verdad que agradecerles mucho esta consideración y por supuesto felicitar este esfuerzo que también, por supuesto, ha venido a instalarse, ¿no? Una de las cosas buenas una de las cosas positivas que hemos sacado de esta pandemia es que esta posibilidad de reunirnos así a nivel, ¿no? Nacional, ¿no? Internacional, la verdad que ha sido mucho más factible y hemos tenido bastantes más encuentros, así que bienvenido sea esa posibilidad. Así que muchísimas gracias a los organizadores, organizadoras y por supuesto a mis colegas, a todas las personas que están hoy día participando. Yo, a ver, vamos a compartirles entonces la presentación que ustedes me dirán si ya la pueden ver. ¿Pueden ver la presentación ya? ¿Sí? Así es, sí, adelante. Ok, muchas gracias. Bien, a ver, este título de esta presentación, ¿verdad? La práctica pedagógica con mirada universal, por supuesto que tiene una clara intencionalidad, ¿verdad?, de ir a rescatar mucha de la experiencia, ¿verdad?, que se viene desarrollando en torno al tema de la inclusión, muy especialmente, ¿verdad?, en torno a la organización de los recursos humanos que no me cabe duda, tanto en Chile como en otros países, ¿verdad?, están poniendo su mayor esfuerzo para poder aportar, ¿verdad? Para poder avanzar en materia de inclusión, ¿no? Para que efectivamente deje de ser en algún minuto esa utopía que para muchos sectores, para muchas personas todavía representa, ¿no? Eh, este tema, digamos que para algunos es un tanto inalcanzable. Sin embargo, es importante rescatar, como digo, ¿no? Las experiencias, las prácticas, intercambiar también esas prácticas y es un poco el propósito de esta, como digo, de esta presentación. Está al alero de una experiencia que desarrollamos en nuestra carrera, que en Chile denominamos educación diferencial, pero que es equivalente a educación especial, que desarrollamos en torno a la formación de profesores y profesoras de educación especial, que tiene efectivamente este enfoque, ¿no? Desde su origen, por allá por el 2003, ya más de 18 años de existencia, ¿verdad? Y que nacen con este enfoque y esta intención de llevar a la práctica efectivamente estos principios, estos valores, ¿verdad? Y estas múltiples iniciativas en torno a una educación inclusiva. Voy a tratar de ir entonces haciendo ese recorrido en términos de cuáles son nuestros principales sustentos que hoy día nos movilizan y también comentarles entonces de una de las experiencias que hemos desarrollado en torno a las prácticas asociadas a la formación de profesores. Bien, acá probablemente van a haber algunos elementos que hoy día nos resuenan bastante lógicos, ¿no? Incluso algunos con alguna cierta obviedad. Sin embargo, una vez que uno va, ¿verdad?, a los establecimientos educacionales, a los centros educativos de distinta naturaleza que están ubicados en distintos lugares del país, uno nota efectivamente que todavía persisten ciertas resistencias y ciertas situaciones que es importante ir identificando para poder avanzar. Primero, que la práctica pedagógica en sí misma no puede pensarse si no es junto con la didáctica. Decir eso, como digo, puede resultar así un tanto sorpresivo, como digo, pero sin embargo, la posibilidad de mirar esa práctica junto a la didáctica y junto a la diversificación de la enseñanza es ya un desafío interesante de poder articular. Cuando nos preguntamos entonces el qué y cómo enseñar a todos y todas, surge aquí entonces algunas dudas, ¿verdad?, respecto del rol que juega esta didáctica y también del rol que juegan los distintos profesionales que se vinculan con el proceso educativo. Este conocimiento didáctico, por supuesto, en cada país responde a una historia, ¿no? A una lógica, a la búsqueda de nuevos paradigmas, ¿verdad? Que van construyendo, por supuesto, ¿verdad? Esta orientación, esta disciplina, ¿verdad? Que responde a las concepciones sobre lo que vamos entendiendo por educación, por sociedad, por escuela, por sujeto, ¿verdad? Entre otros aspectos, los que nos debiera conducir a estar permanentemente repensando la enseñanza
Aquí hay un fuerte llamado a mirar entonces de que en la medida que hemos ido reconociendo, sido capaces de valorar de una mejor manera la diversidad que representan, ¿verdad?, los estudiantes y los equipos y las comunidades, es también la oportunidad para ir entonces repensando la manera de cómo enseñamos, ¿no? Si bien hoy día somos mucho más cercanos a la idea de que el foco está en el estudiante y en el aprendizaje, para que eso se movilice, efectivamente hay un acento importante en lo que es la enseñanza. En ese sentido, entonces, pensar ese proceso, ¿verdad? Frente a tan variadas necesidades, tan variadas realidades, contextos, ¿no? Condiciones también y características que presentan los estudiantes, resulta, por supuesto, particularmente complejo entregar una respuesta única, ¿no? Que nos permita visibilizar las experiencias de aprendizaje que cumplan con esta descripción más comprensiva, ¿no? De esa realidad que, como ya decía, es múltiple, es variada, es diversa. En nuestro país, y también sabemos, por supuesto, en esta conexión, en este intercambio con distintas instancias y profesionales, ¿verdad? Particularmente a nivel de Latinoamérica, sabemos que muchos países, entonces, a través de sus propias políticas educativas, sus mecanismos de regulación, las normativas, ¿verdad? Y algunos marcos que se generan hacia la educación, han ido avanzando efectivamente en esta línea de la inclusión. Y hay muestras, ¿verdad? Hay evidencia de aquello. Y eso nos pone, por supuesto, nos genera una expectativa muy positiva, ¿verdad?, de esa proyección. Sin embargo, pese a eso, uno también sigue notando que hay elementos de la práctica, de su implementación, que todavía están, ¿verdad?, reñidos por algunas resistencias, algunas barreras que todavía se detectan y que es importante, ¿verdad?, hacerlas más conscientes. Uno de nuestros recursos importantes de política pública ha sido lo que se denomina en Chile el marco para la buena enseñanza, ¿no? Que tiene una serie de principios, ¿verdad? Y una serie de componentes que están ligados a la práctica pedagógica. Y en este caso yo quise resaltar una de ellas que se refiere a la preparación de la enseñanza. Y aquí notamos, ¿verdad?, en esta descripción que efectivamente hay mucha sintonía, hay mucho respaldo en estos lineamientos. Primero, algo que nos puede resultar, ¿verdad?, por supuesto, muy importante y necesario, el profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas que se enseñan, ¿no? De los conocimientos, competencias, habilidades que están detrás, ¿verdad?, de todos esos elementos de la enseñanza, ¿verdad?, que faciliten, por supuesto, una adecuada mediación para que sean comprensibles, sean accesibles, ¿verdad?, a todos y todas los estudiantes. Pero como dice acá, ¿verdad?, en el segundo punto, ni el dominio de la disciplina ni las competencias pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad si es que los profesores, ¿verdad?, lo enseñan en vacío, ¿no? Es decir, sin considerar a las personas, a los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, ¿verdad?, que están además relacionados con distintos contextos, ¿verdad?, específicos, cuyas condiciones y particularidades entonces deben ser consideradas al momento de diseñar las actividades de enseñanza. Por esta razón, entonces, los docentes requieren estar familiarizados y cada vez más, ¿verdad?, con las características, ¿verdad?, de desarrollo correspondiente a las edades de los estudiantes, pero también a otros tipos de características, a sus particularidades culturales y sociales, a sus experiencias y conocimientos, a sus habilidades y competencias respecto también de cada una de estas disciplinas que hoy día siguen conformando un currículum que en sí mismo, ¿verdad?, por lo menos nosotros acá en Chile, en las discusiones que se han hecho, siempre redundan en que es muy rígido. Y lo que hemos estado observando en que más que la rigidez se establezca a nivel del currículum, es más bien a nivel de cómo se implementa y cómo se desarrolla, ¿no? En virtud de esta gran diversidad y representación de la diversidad del estudiantado. En Chile también, como les decía, ha habido un avance importante y sabemos que efectivamente en nuestros países vecinos también lo ha sido y por supuesto a nivel, a nivel mundial, porque de hecho esto ha ido de la mano, ¿verdad?, con una serie de convenciones y una serie de lineamientos en que los países cada vez se van colocando más de acuerdo en estas materias. Hoy día, por ejemplo, todo lo que es la proyección de Educación 2030 de UNESCO, que reúne más de un centenar de países, ¿verdad?, que se han puesto de acuerdo en estos temas,
por supuesto que dan cuenta de aquello, ¿no? Vamos mirando entonces cómo eso va teniendo un reflejo en las prácticas, ¿verdad?, pedagógicas y también en la cultura de los centros educativos, ¿no?, que es donde efectivamente eh, se juega, ¿verdad?, buena parte de lo que esto puede empezar a desarrollarse o no. Y en ese sentido, como les contaba, también nuestras normativas han empezado a respaldar estos procesos, a generar condiciones, al menos, ¿verdad?, en términos de los lineamientos, para que, por ejemplo, profesores de educación especial tengan más presencia en el apoyo a profesores del aula regular, eh, para que efectivamente los profesores se vayan formando, ¿verdad?, en materia de lo que es la diversificación de la enseñanza, para poder cumplir un poco con esta organización que acá les presento, ¿verdad?, en este esquema. Una representación entonces donde la educación, ¿verdad?, finalmente está planteada en términos de acoger a todos y todas las estudiantes, de reconocer y valorar sus diferencias, ¿no? Esto es algo que ha redundado, ¿verdad?, en los distintos planteamientos, en los distintos estudios que hoy día cada vez no podemos contar más, ¿verdad?, con esos sustentos, pero tienen todavía matices, ¿verdad?, de, como digo, ciertas resistencias y todavía ciertas distancias en algunas comunidades, ¿verdad?, que hacen que esto todavía no sea una realidad tan amplia. También es importante que en esa materia, entonces, estos lineamientos van apuntando a la eliminación de las barreras, un concepto que hoy día es tremendamente relevante porque en el caso de la educación especial, al menos, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo este profesional, ¿verdad?, en conjunto con un equipo multi-interdisciplinario, van pudiendo detectar efectivamente muchas más barreras, ¿verdad?, para que en esa detección se vayan también generando medidas para poder eliminarlas, ¿no? Y que tienen que ver también con distinta naturaleza, ¿no? Por supuesto, todas las vinculadas al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, pero también en otros aspectos que tienen que ver con las condiciones del clima, de aula, las condiciones convivenciales, las relaciones familiares, el que si se cuenta o no se cuenta con ciertas redes de colaboración, etcétera, ¿no? Todo esto finalmente organizado para responder a las necesidades de aprendizaje y desarrollo de todos y todas las estudiantes en virtud, insisto, ¿verdad?, de los distintos contextos, ¿verdad?, y de procesos de aprendizaje que sean cada vez más compartidos y también cada vez más accesibles, ¿no? Y hoy día, por supuesto, entonces, conceptos como el diseño universal para el aprendizaje o el propio concepto de accesibilidad universal están teniendo cada vez más fuerza, ¿verdad? Porque no son un atributo de solo un colectivo, de solo un grupo de estudiantes, sino que cada vez más tienen sentido en virtud de los distintos estudiantes, ¿verdad? Los distintos niveles, las distintas modalidades y los distintos espacios en que se desarrollan. En ese sentido, entonces, hablar hoy día de flexibilización y de diversificación curricular vinculada a las prácticas, ¿verdad?, pedagógicas, tiene, como decía, mucho sentido. Partiendo por este principio de accesibilidad universal, en que cada vez, ¿verdad?, vemos que ha tenido un mayor desarrollo, tiene un origen muy interesante, ¿verdad?, en términos de ir eliminando barreras principalmente orientadas a personas en situación de discapacidad, que por distinta naturaleza, por supuesto, veían muy mermadas sus posibilidades de acceder incluso hasta un espacio físico, pero hoy día eso se ha ido complejizando, y complejizando en un buen sentido, ¿no? En el sentido de que requieren ir también ampliando la respuesta a las múltiples necesidades. Y en ese sentido, por ejemplo, también hoy día mirar la concurrencia, al menos tenemos nosotros una experiencia muy interesante en Chile, que es, por ejemplo, que hoy día toda la provisión de textos escolares, por ejemplo, tienen incorporado el componente de accesibilidad universal y, por supuesto, en base a la organización que tiene el país, de identificar a los estudiantes según sus características y necesidades a lo largo del país, ¿verdad? Un país que ustedes sabrán bastante extenso, ¿verdad? Y de naturaleza muy diversa, ¿no? En términos incluso culturales, tiene, por supuesto, entonces la necesidad de ir entregando textos que vayan siendo entonces adaptados a las distintas necesidades. Y hoy día contamos, ¿verdad?, con recursos de tipo virtual y de tipo físico, ¿verdad?, que van respondiendo a esas necesidades. Entonces, este primer principio de la accesibilidad universal tiene hoy día una manifestación y una proyección tremendamente interesante para que efectivamente desde los programas,
desde las políticas, ¿verdad? Y desde los recursos que se van generando, se vayan contemplando, ¿verdad?, estos criterios. Asociado entonces al primer punto de accesibilidad universal, tenemos también el elemento fundamental, ¿no?, que se ha estado desarrollando en los últimos años, me consta en distintos países, de la diversificación curricular asociado al DUA, al diseño universal para el aprendizaje, que hoy por hoy constituye una herramienta bien importante, ¿verdad?, donde se refleja la necesidad entonces de ir proponiendo, ir diseñando, ir articulando, ir construyendo, ¿verdad?, cada vez más colectivamente, procesos educativos que muestren una multiplicidad de opciones a los estudiantes para acceder a la información, para poder dar cuenta de sus aprendizajes, ¿verdad? Y de, por supuesto, ir generando cada vez más instancias, ¿verdad?, que motiven la participación, ¿verdad?, el acceso, la progresión de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. Aquí también hay un elemento en el cual quisiera también poner acento, que es la planificación diversificada. La planificación de la enseñanza tiene también hoy día una connotación tremendamente potente desde el punto de vista de cómo se van considerando previamente, ¿verdad?, ciertas medidas, ciertas decisiones, ¿verdad?, que los equipos, ¿no?, las comunidades educativas, ojalá cada vez más ampliamente representadas, van diseñando, ¿verdad?, para responder a estas características y necesidades. Y no tienen que establecer entonces, ni posteriormente, ¿verdad?, ni necesariamente adaptaciones que antes se daban por hecho. Hasta hace pocos años, ¿verdad?, el tema de la discapacidad era equivalente a una adaptación. Hoy día eso no es tan automático. Si en la medida que diversificamos la enseñanza, damos más opciones de participación, las adaptaciones van quedando como un recurso más excepcional, ¿no? No como la regla, ¿no? Entonces aquí también hay un recurso, ¿verdad?, que nosotros hemos visto muy, muy interesante y que cada vez más se traslada a decisiones que son colectivas, ¿no?, que van de la mano con el trabajo colaborativo. Por otra parte, no podemos dejar de lado, ¿verdad?, este principio de la enseñanza adaptativa, que va a seguir teniendo una representación en la medida que, si aún con todo lo que nosotros definamos, ¿verdad?, hay todavía estudiantes, personas, niños, jóvenes, ¿no?, que no participan, que no acceden, que no comprenden, va a seguir siendo necesaria entonces otras medidas para poder adaptar, ¿verdad?, esos procesos o esos recursos o esas acciones, ¿verdad?, para que ellos efectivamente puedan acceder y participar, y la adaptación curricular todavía seguirá siendo, ¿verdad?, un recurso relevante para poder aplicarlo en términos más individuales. Acá entonces yo quería retomar un poco en este planteamiento inicial la relevancia, ¿verdad?, que toma el rol que juega la diversidad de estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy día, efectivamente, más que admitirlo, ¿no?, más que solo decir que somos todos diferentes, que hay diferencias individuales, lo importante en el proceso educativo es de que eso tenga un reconocimiento y un valor, ¿no? Un valor real, ¿no?, concreto, para, como digo, tomar decisiones más pertinentes en relación también a la relevancia que tienen todos esos elementos asociados a los objetivos de aprendizaje. Y aquí, ¿por qué lo propongo aquí en esta suerte como de balanza? Porque efectivamente aquí hay un tema que tenemos que ir tratando de equilibrar respecto de lo que hoy día denominamos como diversidad, pero que no tenga el riesgo de que la diversidad finalmente termine por ocultar o por invisibilizar nuevamente necesidades que son más particulares, ¿no?, y que necesitan efectivamente un reconocimiento y una valoración en particular. Entonces, en este rol, en esta pregunta de qué rol juega entonces la diversidad, es que tenemos que buscar entonces, o intentar buscar un equilibrio entre esa representación de la diversidad, que hoy día es muy amplia, que hoy día no solamente se refleja en las estudiantes en situación de discapacidad, que por cierto seguirán siendo un foco importante, pero no único, ¿no? Hay muchas otras manifestaciones y representaciones de la diversidad que producto de esa representación, en algunos casos, están incluso sujetos a procesos de segregación, de exclusión, de discriminación. Por lo tanto, en esta lógica y en este panorama, importante mirar entonces los aspectos que nos definen como seres humanos en general, con nuestras diferencias y también nuestras similitudes y también nuestras diferencias individuales, ¿verdad?, que van a movilizar
todo el conjunto de decisiones que hagamos y que se pueden ver representadas en este conjunto de elementos y muchos otros, ¿no? Las capacidades, las edades, la cultura, el género, ¿no? Un poco de la mano con lo que decía entonces el profesor Casimiro. Y por tanto, entonces, algunas consideraciones importantes a la diversidad, ¿no? En sí misma, ¿no? Como un elemento fundamental y un punto de partida, ¿no? Hoy día va a ser cada vez más fundamental generar procesos de evaluación inicial, ojalá lo más multidimensionalmente posible, ¿verdad? Y por lo tanto, ojalá con la participación y concursos de distintas perspectivas disciplinarias, ¿verdad? Para que tengamos efectivamente acceso a un mucho mejor diagnóstico que el que hoy día tenemos probablemente, ¿no? Diagnósticos que han estado bastante sesgados, ¿no? Y bastante acotados o limitados a ciertos aspectos, ¿no? Como las competencias curriculares o solo las deficiencias que presentaban los estudiantes, ¿no? Entonces, hoy día necesitamos ampliar mucho más esa perspectiva, ¿verdad? De ese reconocimiento y esa identificación, ¿verdad? De características y necesidades. También en ese camino es donde vamos a poder evidenciar también el conjunto o de barreras al aprendizaje que los estudiantes experimentan. Los estudiantes no son quienes presentan la barrera, ¿no? En algunos escenarios eso ha sido muy mal entendido, ¿no? Las barreras están en el contexto, están en el sistema, están en los recursos, están, ¿verdad?, en los procesos en general, ¿no? Y si en virtud de las características de las personas no se toman medidas necesarias, esas barreras no se van a eliminar, ¿no? Entonces, un buen conocimiento profundo de las necesidades de las personas nos permiten también identificar sus barreras. También saber qué prácticas son las más favorables, qué prácticas han resultado. Hoy día acá nadie podría decir, creo yo, que esto tiene, ¿verdad?, una receta única o que un solo método, una sola alternativa es la que nos sirve. La verdad es que nos ha servido mucho más, como digo, el intercambio, el mirar qué cosas resultan mejor que otras, ¿verdad? La combinación de estrategias que se van entonces compartiendo entre distintas comunidades, entre distintos profesionales, ha servido muchísimo más, ¿verdad? Que solo, ¿verdad? Una única representación o un solo lineamiento, ¿no? Bueno, esto entonces en virtud de ir mirando la generación de un diseño flexible, variado, adaptable, ¿verdad? Que rechace, por supuesto, este principio de que una misma talla vale para todos, que es un poco el reflejo de este dibujo que está allí. En ese sentido, entonces, contarles que nosotros hemos ido haciendo algunas investigaciones, ¿verdad? Hemos estado tratando de compartir, como les digo, con los escenarios de prácticas donde participan nuestros estudiantes en formación, también con otras carreras y también con otras instituciones, ¿verdad? Nosotros acá tenemos una red, ¿verdad?, nacional también donde concurrimos profesionales que forman a profesores y profesores de educación especial en particular, y vamos entonces intercambiando estas ideas. Y en la representación de lo que hoy día sería la planificación para la enseñanza, hemos visto entonces que estos tres insumos son los básicos, ¿no? No por básicos son más simples, ¿no? Sino que son más bien como de lo esencial. La diversidad representada, ¿verdad?, a través de los estudiantes, el currículum propiamente tal, por supuesto, ¿verdad?, de los distintos niveles y la didáctica asociada, ¿verdad?, por supuesto, a ese currículum, ¿verdad?, y los contextos, ¿no? Esto podríamos decir que es como la base, ¿verdad?, para poder desarrollar esta experiencia. Y a esa experiencia le hemos agregado un par de elementos que nos parecía entonces resignificaba también esta propia experiencia de la planificación. Nosotros lo que fuimos a ver es que en su mayoría, o en un gran porcentaje, ¿no?, de colegios y de equipos de profesores, el tema de la planificación ha terminado siendo un trabajo adicional, el tema del diseño universal del aprendizaje como casi en algunos casos una imposición, en algunos otros casos una sobreexigencia, ¿no? Y la verdad es que la intención es que esté muy lejos de eso, ¿no? Pero va a estar lejos de eso también en la medida de que no se le entrega el sentido, ¿no?, que efectivamente se pretende dar en favorecer, como digo, ¿no?, el acceso y participación a los aprendizajes, y por otro lado también el sentido al propio trabajo pedagógico, ¿no?, que es, como les digo, uno de los focos que nos moviliza a hacer esta indagación.
Por lo tanto, sigue siendo importante esta triada, ¿no?, de la diversidad de estudiantes, el currículum, la didáctica y el contexto, pero además, ¿no?, se añade el tema de cómo vamos diversificando las responsabilidades y la participación de distintos actores en esa planificación y su posterior implementación, ¿no?, de la mano con los principios de la diversificación, la flexibilización y la adaptación. Por lo tanto, como conceptos que esperamos cada vez sean y vayan más de la mano, ¿verdad?, con el ejercicio profesional de todo docente, ¿no? No solamente del profesor de educación especial. Y eso hoy día también tiene un poquito más de sentido en la medida que también compartirles que en Chile, y yo entiendo que también en otros países, hay algunos lineamientos que están asociados a estándares, ¿verdad?, para la formación inicial docente, que también van evolucionando, ¿no? Y nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos una interesante discusión que tiene que ver con que hay ciertos estándares que hasta hace poco eran muy propios, ¿no?, en este caso en particular, de la atención a la diversidad, la necesidad educativa especiales, vinculada a educación especial. Hoy día eso entonces ya va de alguna manera rompiendo los límites, ¿no? Y entonces proyectando hacia el rol y las competencias de todo profesor y profesora, ¿verdad? Con un mayor manejo, ¿verdad? Una mayor competencia frente a lo que es la atención a la diversidad, ¿verdad? Y las múltiples expresiones de esa diversidad. De aquí contarles entonces que en materia de ir identificando más responsabilidades, más participantes dentro de lo que es el diseño y la implementación de la enseñanza y el aprendizaje, estos conceptos de codocencia y de coenseñanza, por supuesto que nos hacen muchísimo sentido. Nosotros tenemos una normativa, ¿verdad?, que desde ya el año 2009 ha empezado a impulsar, ¿verdad?, como les contaba, una participación mucho más intencionada de los profesores de educación especial en el aula regular. Y también eso ha sido parte de un proceso y una experiencia compleja, ¿no? No de buenas a primeras, ¿verdad? Alguien cambia su dinámica de trabajo, ¿verdad? Tiene tanta claridad con respecto a lo que hace uno y otro, o en lo que contribuye uno y otro. Y entonces también ha sido necesario conocerse y reconocerse, ¿no? En virtud de qué es lo que uno va aportando, qué elementos manejamos en común y cómo nos vamos complementando también en ese conocimiento. Y en ese conocimiento entonces se han visto experiencias muy interesantes de trabajo colaborativo, donde se van entonces mezclando las responsabilidades tanto en el diseño como en la implementación de la enseñanza. Entonces, aquí hay algunos modelos, ¿no?, que ahí están algunos autores que hacen la referencia a aquello y que están dispuestos, como les decía, en nuestra actual normativa. Estos modelos van entonces desde una coenseñanza donde se distribuyen ciertos roles, ¿verdad?, a lo largo de lo que es el desarrollo de una sesión, por ejemplo, ¿no?, donde uno enseña y el otro observa. Eh, por ejemplo, ¿no?, dice esta coenseñanza ofrece la posibilidad de que uno de los docentes realice una observación detallada, ¿verdad?, del comportamiento, de las interacciones, también el desarrollo individual que tienen ciertos estudiantes, ¿verdad?, mientras otro está a cargo más bien de liderar y conducir una clase, o se van entonces complementando en los momentos que tiene también el desarrollo de la clase, o simplemente también luego de diseñar juntos, luego también evalúan juntos cómo fue la experiencia finalmente de trabajar juntos. Les quiero compartir que además este tema, si bien hoy día se ha valorado mucho en muchos espacios educativos, también ha generado en otros casos una suerte, digamos, de dificultades también para poder organizar esos procesos, que no es nada de sencillo, como les decía, pero que nos invita y nos da una alternativa interesante de abordaje. De aquí efectivamente, yo acá les muestro una representación, ahí les pedí permiso ahí para poder mostrar su foto. Esta es una experiencia real, son profesores y profesoras, acá no se va a distinguir tanto quién es la estudiante en práctica, pero acá entonces conviven en un mismo espacio escolar, ¿verdad? La experiencia, como decía, de discutir y de diseñar en conjunto, ¿verdad?, un proceso educativo que luego también se evalúa conjuntamente, ¿verdad? Y se van analizando las fortalezas y debilidades que ha significado esa experiencia de trabajar juntos, ¿no? Esta experiencia entonces fue la que nosotros pudimos sistematizar y que en algún minuto también presentamos en un congreso acá en Chile. La tesis de esta indagación
como les digo, no pretende simplificar el proceso, sino que más bien ir mirando los énfasis que tuvo, ¿no? Entonces, como decía al inicio, el conocimiento y aporte de la didáctica, más la articulación con el diseño universal del aprendizaje y todos sus principios y lineamientos, nos daban, ¿verdad?, como resultado, ¿verdad?, en esta suma, una práctica pedagógica con mirada más universal. Es decir, que va entonces teniendo una mayor sensibilidad, ¿verdad?, con las distintas necesidades y características de los estudiantes, y que va a estar mediada absolutamente por el trabajo colaborativo, ya sea de codocencia o de coenseñanza, ¿no? Algunos lo utilizan como sinónimo, pero en definitiva, el poder trabajar entonces las múltiples necesidades que presentan los estudiantes, entre ellos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, ¿verdad? Y también otras situaciones que hoy día enfrentamos, ¿verdad? Como las barreras que enfrentan estudiantes inmigrantes, las barreras que enfrentan también estudiantes debido a su orientación sexual, ¿no? Lo que comentaba recién el profesor, efectivamente, eso es algo y una realidad que hoy día también enfrentamos todos los países, y que de no, ¿verdad?, ser más abiertos, ¿no? No tener una perspectiva más amplia, por supuesto, muchos de esos chicos van a seguir estando o enfrentando situaciones de exclusión, como digo, de segregación y de discriminación. No solamente por el tema del acceso a la educación, sino que incluso dentro del proceso, a través también de las dinámicas que se provocan entre los distintos miembros de la comunidad. Aquí entonces algunas referencias a esta experiencia. Primero entonces que la contextualización y anticipación de la enseñanza para una respuesta educativa pertinente la otorga, nos da la oportunidad de hacerlo la planificación diversificada. ¿Por qué le llamamos diversificada? Es porque va a tener mucho más consciente y mucho más explícito, ¿verdad?, el reconocimiento de las distintas características y necesidades, y por tanto de las múltiples opciones, medidas y recursos que se van a contemplar en esa planificación, ¿no? Y también, como les decía, de quiénes van a hacerse cargo o cómo se va a distribuir la participación y la responsabilidad en ese proceso. La base de este diseño está, como les decía, en este diseño universal, ¿verdad? Por supuesto, muy de la mano con este enfoque educativo más inclusivo, que pone atención en los ambientes de aprendizaje, ¿verdad?, más enriquecedores, más diversificados, ¿verdad?, para ajustarse también, por supuesto, a la diversidad de aprendizajes. Por lo tanto, también tiene la misión de revisar y observar aulas mucho más diversificadas en las que de entrada se consideran los distintos niveles, ritmos, estilos, intereses, motivaciones y características de distinta índole de parte de los estudiantes. Y que en materia, ¿verdad?, hoy día de educación a distancia, con toda la implicancia que ha tenido la pandemia, no se han dejado de lado, ¿verdad? Algunos, por supuesto, lo han resuelto muchísimo mejor que otros, pero también ha sido parte de las consideraciones a esta experiencia de práctica que no paró, ¿no?, que se siguió desarrollando aún en esta modalidad de educación remota. En ese sentido, entonces, nosotros ha sido, la verdad, que uno de los propósitos importantes a lo largo de esta historia de estos 18 años que les contaba de carrera, de ir cada vez más resignificando el rol profesional, ¿verdad?, tanto de los profesores diferenciales como del resto de los profesores, ¿no? En esta idea de que, por ejemplo, ¿no?, nosotros perteneciendo a una facultad de educación con otras 7 carreras de pedagogía, ya conversemos de estos temas de una manera mucho más cercana, ¿no? Donde también, por supuesto, nos enriquecemos con la experiencia del otro, ¿verdad? Muy en particular en torno a lo que son los elementos asociados a la didáctica de las distintas disciplinas del currículum escolar, que para nosotros ha sido un tremendo aprendizaje. Y por otro lado, entonces, teniendo como base elementos más compartidos, ¿no? Entonces, la diversidad no es una preocupación única de la educación especial, sino que es una preocupación de todos y debe ser de todos y todas, incluyendo también, por supuesto, distintos profesionales y también las familias y los equipos directivos, ¿verdad?, y toda la comunidad. Orientar entonces los apoyos desde esta perspectiva colaborativa hacia el aula regular preferentemente, ¿verdad?, ha sido, por supuesto, también fruto de un conjunto de reflexiones y análisis compartidos. Nada de esto ha sido fácil, ni seguirá siendo fácil, por supuesto, es un tremendo desafío y un desafío permanente. Esta experiencia entonces y de espacios educativos más participativos en este ejercicio de la codocencia y la coenseñanza ha sido también
la oportunidad de tener ejercicios, ¿no? De tener ejemplos, de tener experiencias que van entonces también permitiendo ajustarse y también mirando el ejercicio no solamente del que está en formación, sino que también de aquellos profesionales que están en servicio y que también desarrollan estas experiencias, ¿no? Entonces, estas acciones, a nuestro, de verdad, a nuestro entender y producto de, de todos estos hallazgos, permiten efectivamente entonces ir respondiendo de una manera mucho más pertinente. Ya finalizando un poco las conclusiones, no quiero dejar, digamos, una suerte de desaliento con producto de lo que nosotros nos fuimos un poco encontrando en el camino también, porque lo que entendemos es que las experiencias, para que empiecen a tomar más fuerza, tienen que empezar también a transmitirse, ¿no? Y a empezar a intercambiarse para que se vayan valorando. Y eso también ha sido, por supuesto, parte del camino. Pero también no desconociendo de que hay, como decía al principio, varias barreras, ¿verdad? Y situaciones que tenemos que ir identificando, no las podemos negar, ¿no? Para que podamos entonces prestarle particular atención. Gran parte de las experiencias que nosotros hemos ido recogiendo, ¿verdad?, evidencian una limitada coordinación entre profesores regulares y educadores diferenciales o de educación especial. O sea, esto todavía es parte del camino que se está construyendo. Ha habido también una escasa coordinación, ¿verdad?, en ese sentido, porque se traduce más bien en cortas e intermitentes reuniones en donde los docentes conversan de manera más bien superficial, actividades que tienen pensadas, porque también ha habido una organización que ha ido presionando también mucho a los profesores, ¿no? Entonces están permanentemente teniendo que responder a tiempos, ¿verdad?, muy acotados, a muchas exigencias externas, ¿verdad?, a responder, por ejemplo, a instrumentos estandarizados. Por supuesto, todo eso es parte también de este contexto que no se puede negar, ¿verdad? Y que tiene que ver también con ir mirándolo para poder entonces ir tomando nuevas decisiones, ¿no? También ha habido una solicitud de adaptaciones posteriores a las planificaciones, ¿no? Se hace una planificación tipo, que luego se entrega, ¿verdad? Entonces, claro, no es lo mismo diseñarla desde un principio que luego solo hacer algunas adaptaciones, ¿no?, posteriores, donde finalmente el alumno o la alumna podría seguir sin participar un buen tiempo, ¿no? Entonces, eso también ha sido una situación que nos hemos encontrado. Que las planificaciones, en buena parte de esta muestra, ¿verdad?, que hemos ido investigando, están lejos de ser diseñadas colaborativamente, ¿no?, producto de todo lo que les estaba mencionando. Como consecuencia, entonces, los estudiantes, muchos de ellos, ¿verdad?, seguirán estando excluidos, ¿verdad?, de las diversas actividades, ¿verdad?, y que finalmente, por esta idea de que todavía ciertas clasificaciones, ciertas características de los estudiantes, ¿verdad?, siguen representando para muchos profesores, ¿verdad?, la idea de que no fui formado para eso, nadie me preparó, no sé cómo relacionarme, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces todavía tenemos, ¿verdad?, un poco que enfrentar esas discusiones y esas representaciones también. Ha habido escaso tiempo también, ¿no? Eso es algo que también nos refleja mucho la experiencia. Si bien nosotros tenemos una normativa que proporciona al menos 3 horas semanales para que los profesores se reúnan a coordinarse, a planificar o a hacer distintas actividades en conjunto, esos tiempos siguen quedando muchas veces relegados a otro tipo de demandas, ¿verdad?, y otras prioridades, ¿no? Entonces, como que este tema ha costado instalarlo, ¿verdad? En algunos casos, por supuesto, sí se ha hecho, ¿verdad? Pero lo que ha primado un poco es que los tiempos todavía no responden a las necesidades también de la propia coordinación, ¿no? Y como ya les decía, que en muchos casos hay planificaciones tipo que incluso en algunos casos representan a un conjunto de establecimientos porque tienen una dependencia de una sola municipalidad o comuna, ¿verdad? Entonces, las planificaciones tipo hoy día cada vez son menos favorables, ¿verdad?, para esta idea de la respuesta a la diversidad, ¿no?, sin lugar a dudas. Las planificaciones diversificadas, cuando se tienen o cuando se han intentado, ¿verdad?, desarrollar, también tienen un limitado abordaje, ¿verdad? Lo que ocurre aquí es que en este caso todavía no hay, como les digo, total confianza, ¿no?, o certeza de cómo se van distribuyendo las funciones, la participación de uno y otro actor a lo largo del desarrollo, ¿verdad?, de la experiencia y de la implementación. También se ha perdido un poco el sentido, ¿verdad?, de lo que representan las adaptaciones curriculares
como les decía al principio, hoy día ojalá sea un recurso más excepcional que nada, porque si nosotros tomáramos medidas mucho más anticipadas, estas adaptaciones entonces estarían más bien en la línea de aquellos casos en que no han podido, ¿verdad?, participar o no se han visto favorecidos con las medidas que se han ido tomando, ¿no? Entonces también hay que seguir avanzando en ese sentido y en esa representación de la adaptación y lo que hoy día representa. En el caso del diseño universal, por supuesto, es todavía necesario profundizar en ese tema, en la formación de los profesores para poder abordarlo. Acá en Chile se han hecho capacitaciones bastante masivas, pero también lo que ha ido ocurriendo es que el diseño, como decía también en algún minuto, no siempre se ha entendido como este recurso que empieza a dar sustento a las prácticas que también ya se realizan. Muchos profesores, sin llamarle duda, ya diversifican su enseñanza, o ya lo hacían, o la venían haciendo. Entonces también a nosotros nos ha parecido que en esta experiencia es importante también valorar el esfuerzo y la experiencia que tienen muchos y muchas docentes, ¿verdad?, para trabajar en esta materia y que necesitan más bien ir tomando más confianza, ¿no?, en que eso sí va en la línea de la respuesta a la diversidad. Finalmente, contarles que en este intento de resumen, ¿no?, de todo lo que les he compartido, nosotros nos parece que estos procesos entonces cada vez deberían tener una representación mucho más clara, al menos en estos tres puntos. Primero, respecto de lo que es la evaluación inicial, ¿ya? La evaluación inicial, ojalá con un carácter cada vez más multidimensional, nos represente la gran oportunidad de conocer en profundidad a nuestros estudiantes, ¿no? Ese conocimiento no solamente se dispone con un test, digamos, o con pruebas, o con diagnósticos, ¿verdad?, preestablecidos. El conocimiento profundo también se da en la medida que interactuamos, nos conocemos, ¿verdad?, y establecemos un nivel de convivencia en que nos permite conocernos mejor, ¿no? En todas nuestras dimensiones, ¿verdad?, que representa el ser humano, ¿no? También nuestras creencias, nuestras costumbres, ¿verdad?, nuestra cultura, nuestras aprensiones, ¿verdad?, aquellas cosas que hoy por hoy también nos gustan o no nos gustan, ¿no?, si nos sentimos representados o identificados con un espacio educativo determinado. La evaluación entonces hoy día, no, a nuestro parecer, debería tener una representación muchísimo más amplia con el concurso de distintos profesionales, ¿verdad?, que vayan ampliando desde el inicio y durante el proceso, ¿verdad?, esa representación de la diversidad y sus características. Luego, la planificación de la enseñanza y la evaluación, por supuesto, de los aprendizajes, que está mediado por este proceso, ¿verdad?, de diversificación en atención a esas características y necesidades, ¿verdad? Y, por supuesto, el proceso de retroalimentación continua, ¿verdad?, que por supuesto lo podemos hacer una vez que implementamos, pero también permanentemente a lo largo, ¿verdad?, de todo el proceso educativo. Por lo tanto, entonces, procesos que ojalá sean lo más permanentes y continuos posible, que se vayan instalando, que se vayan construyendo, ¿verdad?, de manera colaborativa, de manera interdisciplinaria, por cierto, entonces participativa y como corolario, por supuesto, experiencias mucho más inclusivas. Esta es la experiencia, como les digo, que hemos ido intentando desarrollar durante estos años, que en algunos momentos, ¿verdad?, nos permite hacer un zoom, ¿verdad?, una mirada un poco más específica en algunos de los procesos y que hoy día nos permite compartirles a ustedes entonces esta experiencia. Eso quería compartirles.